Arrancamos el vídeo que nos va a llevar a Estambul. Estamos en Pasalimani y arranca el vídeo con problemas muy gordos. Esta noche nos hemos quedado sin baterías. La batería de motor se rompió hace 2 días. Arrancábamos el motor con la batería de servicios, pero justamente esta noche llevamos 4 o 5 días en el fondeo, todo nublado, mal tiempo, viento. Las baterías de servicio no se han cargado suficiente y con la batería de servicio no he podido arrancar el motor, así que estamos aquí sin baterías. Menos mal que está Javi, porque si no tendríamos un problema serio. Imaginaros que en mitad de la noche tenemos que arrancar el motor para coger cadena, para salir, para lo que fuera, y estábamos vendidos. Mala previsión por mi parte. Pues no sé cómo prever cuándo se te van a romper las baterías. La casualidad que se han roto las baterías, la batería de motor y las baterías de servicio, después de tantos días, como no las vigilo, eso también es verdad, no las vigilo porque no hace falta. Estaban en modo automático, no me he preocupado de ellas nunca. Pero es verdad que ahora estamos teniendo, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana, estamos teniendo 12, 13, 14, 15 horas que las baterías no se cargan con los paneles solares. Tenemos 6 horas o 7 horas de carga y 15 horas de descarga. Cuando esto lo multiplicas por 3 o 4 o 5 días, estás jodido. Y es justo lo que nos ha pasado. Normalmente con la batería de motor, pongo el motor en marcha en cualquier momento, cargo servicios. Pero fijaros qué movida en un momento sin comerlo ni beberlo. Así que nada, vamos. Además, fijaros la problemática que hay con el tema por donde nosotros navegamos. Marí ya había mirado para ir a otra isla con el ferry, habíamos mirado de ir al continente con el ferry, dejando el barco aquí para conseguir las baterías y tal. Por donde vamos nosotros normalmente, pues son sitios así, no hay nada, no puedes coger y cambiar una batería, a no ser que vayas a robársela a un camión. Pero, no hay tiendas, no hay... Pero si no hay carnicerías, ¿aquí dónde estamos? ¿Cómo va a haber baterías? Entonces tienes que ir a otra isla o al continente en ferry, o haces que te la manden a través de tal, suponiendo que hablen inglés. Problemas. Ahora todo esto, imaginaros con baterías de gel, con baterías de AGM, que no puedas mezclarlas o que tengas líos de estos y necesites además una cosa concreta que súper especial. Imaginaros el asunto. Menos mal que las baterías que usamos para el arranque son cualquiera. Y luego también la casualidad de que Javi ha estado unos días aquí con nosotros, que normalmente estamos un poco separados y no estamos. Ha dado la casualidad que él está aquí y me va a dejar una batería de las suyas. Bueno, no sabéis el chocho que tenemos aquí montado. Ya he cambiado las baterías, pero claro, ahora quiero arrancar con esto porque me he comprado uno igual, pero esta mañana nos ha fallado. A ver, esta mañana me ha fallado, pues no he sabido ponerlo. El caso es que le he dicho a Javi, tío, esto no funciona, este chisme es de Javi. Y me dice, joder, lo voy a probar yo en mi tal, porque encima de que es para una emergencia, joder, hay que saber cómo funciona y dónde conectarlo. Pues yo lo he conectado aquí en mi barco y no ha funcionado, pero es verdad que tenía que hacer un pito que no ha hecho. Entonces ahora lo vamos a terminar de probar. No sé si lo voy a enseñar porque está llegando Javi. Y mirad, aquí acabo de montar la batería para el motor. Estas son las de servicio, que las vamos a cambiar por gel en cuanto que lleguemos a Estambul. Y bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¡Sube, sube! En teoría es, lo conecto el rojo aquí, que es el del motor, y el negativo a negativos. A negativos, ya cualquiera, da igual. Digo yo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahí está. Pues ahora está eso rojo y verde. Rojo y verde, sí. Ahora le tienes que dar con el pincho, ¿no? Tengo que dar con el pincho.
Entonces, una vez que esto está parpadeando rojo y verde, no se ve, ¿no? Sí. Hay que darle aquí. Le metes este pincho aquí. Pero no pita, tío. Ya, pero bueno, voy a darle. Voy a intentar. Venga, dale. Ah, sí. Ahora se ha arrancado. Sí. Pues se ve que sí, que tiene que estar al 100%. Por lo que ha arreglado. Sí. Páralo. Al stop. No, déjalo pinchado. Déjalo pinchado hasta que se pare. Ah, coño, joder, qué raro, claro. Vale, la cosa es que este chisme chino, como todos, como el que yo he comprado, como el que tiene Javi, no sabemos por qué hay que darle con esta mierda de cosa aquí en un sitio súper minúsculo, en vez de haber un botón bien gordo, ¿no? Para que sea fácil, pero no. Bueno, asunto solucionado. Seguimos con la navegación y voy a terminar de arreglar esto. Javi, ¿quieres decirle algo a nuestros followers? Hola chicos, ¿qué tal? Seguidme en mi canal, no estéis cazurros si estáis viendo a este individuo solamente. Hola amigos, empezamos esta navegación que nos va a llevar desde la isla de Pasalimani hasta Amutlu, un fondeo que hemos elegido antes de subir, mañana también, sobre esta hora a las Islas Príncipe. Ya estaremos a nada, a unas 10 millas de entrar en la marina. Vamos a ver lo que nos depara esta navegación, que por lo pronto nos depara oscuridad absoluta y total. Y unas 11-12 horas de navegación. 11-12 horas de navegación a motor, sin viento, que es la única manera de remontar norte. Así que ¡vamos! Y una cosita, estas islas en medio del mar Mármara, que para nosotros no tenían mucho interés, porque la protagonista en el camino era Istambul, pues resulta que han sido unas islas muy interesantes por la gente y la familia que hemos cruzado y que nos han abierto su hogar, sus corazones, y ha sido realmente una experiencia humana brutal. Sí, una más. Era un destino solo para escondernos del mal tiempo. Y al donde final, no había nada que hacer realmente, nada que ver ni nada, y hemos pensado, nada, es una isla que tiene un pueblecito pequeño de 40 habitantes. Y resulta que ha sido maravilloso. Desayunos turcos, cenas, clases de yoga, ir a la isla de Mármara en ferry con esta familia que 15 minutos antes no lo sabíamos y han venido corriendo para acompañarnos y estar sencillamente con nosotros. Ha sido brutal. Sí. Increíble. Los turcos nos están sorprendiendo a cada minuto. Sí. Y eso es lo fantástico de viajar también. ¿Eh, capitán? Sí, venga, vamos, jaleo, que mucho jaleo que hacer. Hay que levantar el ancla. El Ben Marí, Zen Marcos, Mónica, Javi, Mónica, María. ¿Cómo se llama el señor? Marian. ¿Y tú? Ismael. Ah. Marcos. Ne hoş seda bulduk sizler ile. Çok güzelsiniz can dostlarımız. İspanya nerede? Balıklı nerede? Ege. İspanya nerede? Balıklı nerede? Gelmiş iki can. Türk kahvesi yapacağız da. Aslı. Ay Allah'ım yarabbim. Durumları var. Olmazsa balıklıya, Paşa Limanı'na bir yere gidelim.
Estamos en un pueblecito en la isla de Mármara que se llama Gundoro. Es la amiga de la mamá de nuestra amiga. Vale, no me sé todos los nombres, ¿eh? Y vamos a comer lo que está preparando ella. Akşamın sevmeye mantı götüreyim dedim. Sabahtan burada onları yaptık. O iş bitti. Ondan sonra buna başladım. Sen İstanbul'a nasıl gidiyorsun? Al final hemos podido sacar las velas un poco. Tenemos un vientecito de 10 nudos que, aunque no nos permite quitar el motor, lo llevamos solo con la marcha puesta porque tenemos que hacer 62 millas y claro, no es que sean ni muchas ni pocas, pero hay que intentar llegar de día porque, como siempre, llegaremos a un fondeo que realmente no es un fondeo, es una parada y ya veremos cómo. Como siempre, no sabemos a dónde vamos a llegar, entonces conviene llegar de día. Puedes permitir algún lujo de llegar por la noche a algún sitio que conoces perfectamente, pero en nuestro caso eso no es una opción porque nunca conocemos dónde vamos a llegar. Sigo dándole vueltas al tema de las baterías, porque cuando hay sol, cuando tengo unas horas de sol al día, las baterías que tengo me sirven. Están un poco castigadas, muchas veces se han quedado por debajo de 11 voltios, 10 y algo, 10.3, 10.4, con lo cual entiendo que están cascadas, pero cuando hay sol enseguida van bien, enseguida se recuperan y me sirven. Pero como ha sido el caso de Pasalimani, que hemos estado más de una semana nublado y tal, claro, no he arrancado el motor para nada, además se nos ha roto la batería de motor, por lo cual no he podido ponerlo en marcha y ha sido todo un poco caótico. No sé qué voy a hacer. Si las encuentro lo mismo las cambio, pero hoy no lo tengo claro. Mirad, llevamos una velocidad de 5 nudos, lo cual no está nada mal para los 11 de viento que tenemos, pero fijaros que hay gente que, aunque tenga velero, lo que le gusta es ir a motor. Mira, Génova y motor, y nos van a pegar una pasada de la hostia. Van a toda máquina, a toda velocidad, y nos va a pegar una pasada interesante. El tiempo ya está cambiando. Estamos empezando a notar más fresco. No sé cuándo veréis este vídeo, pero estamos ya notando los cambios. El agua está un poco más fría, la meteo está cambiante, las masas de aire se están componiendo y notamos que el verano se acaba, pero aún así todo vamos a seguir navegando un poco, ¿no? Estamos llegando a Estambul casi. Bueno, ahora me toca casi, solo quedan 140 millas, 150 millas o por ahí. Primeras millas que navegamos a vela desde que entramos en Turquía, pero sobre todo desde que entramos desde Dardanelos hasta Mármara. Son las primeras, nada, que llevamos una hora y media navegando a vela. No va a durar mucho, solo un par de horas hasta que salgamos de la isla, hasta que salgamos de esta parte del continente que parece una isla pero no lo es. Os dejo una foto por aquí arriba. Después va a ser todo a motor, pero hace ya más de un mes que no navegábamos a vela. Hemos gastado hasta este momento 250 litros de gasoil para remontar y todavía no hemos llegado a la mitad del mar de Mármara. Quizás hoy lleguemos a la mitad. Es mucho gasoil para ir en un velero, ¿eh? Para los que algunos de vosotros me decís que tenéis mucho tiempo para navegar y que nunca iríais a motor y tal, pero es que la visa se acaba y si no vas a donde quieres ir, no vas. Entonces
A veces hay que navegar a motor, sobre todo porque no navegamos a vela porque el viento siempre es de norte, el viento parece que sale de Estambul, se fabrica allí y lo mandan para abajo y sale de allí, entonces si quieres ir allí pues no te queda otra. Son días y días y días de Meltemi, o como le llamen aquí, que es un Meltemi que llega hasta Creta y para remontar hay que ir a motor, es que no hay otra solución. Y el día que tienes poco viento o calma hay que aprovechar y hacer todas las millas que puedas. No pensaréis ni por un momento... ¿Y mi amor, estás hablándome? No. No pensaréis ni por un momento que aunque naveguemos no cocinamos o no comemos, o que comemos rápido y mal. Y no. Hoy vamos a comer una tomatada, puerros y huevos. Y quizá un poquito de tortilla y un poquito de queso, alguna fruta. Y así nos preparamos para los duros días de navegación. Aunque es verdad que cuando se mueve mucho esto no podemos hacerlo porque hoy aprovechamos que es una navegación a motor y si bien es verdad que hay un poco de movimiento, tampoco es una cosa de volverte loco, ¿no? De hecho yo por la mañana cuando hemos salido he ido a dormir un poco porque tanto madrugar me afecta mucho. Hemos triunfado, nos hemos metido en una zona que no se puede navegar y justamente ha venido una patrullera y viene rumbo a 20 nudos, rumbo para acá. Así que nos va a pasar por al lado. Voy a cortar la cámara porque no quiero que se asuste. Bueno, menos mal, no lo he grabado porque a veces estas cosas, tener la cámara te puede complicar la existencia. Pero han venido zumbando desde vete tú a saber dónde y han venido directos a decirnos que es un área prohibida. Cosa que sabíamos, pero tampoco es que habíamos entrado nada, media milla. Porque nos iba mejor para, ya sabes, ¿no? Para cortar un trozo. Yo ya tenía la documentación preparada, los pasaportes y tal, y digo, ¡ay! Pero bueno, les hemos dicho que pensábamos que no se podía bucear, ni nadar, ni nada. Y bueno, como somos extranjeros, nos han perdonado. No, o sea, han sido amables, solo nos han dicho Sí. Que esta zona está prohibida y que nos vayamos ya, Sí, pero han llegado a 25 nudos ahí a 3 metros y han levantado una ola, pues espectacular. Pero bueno, se lo perdonamos. Ahora van a por Javi, Ahora mira, van a mira, por mira. Javi. Al final la policía del barco de Javi ha vuelto a por nosotros, aunque estábamos saliendo de la zona, y nos han intentado barloar, pero con la misma ola que ellos han hecho nos estaban moviendo un montón. Entonces, joder, casi nos golpean y todo el barco. Pero bueno, al final han visto que no se podían abarloar porque nos iban a romper algo. Me llegó a mandar el cabo, Sí, nos tiró una amarra, pero al final, bueno, como casi nos golpea y tal, dio atrás, lo intentó luego otra vez por detrás, pero había una mar de estas así y la patrullera venía moviéndose y en una de esas te pega un porrazo y te desarma medio barco. El caso es que nos ha dicho que nada, que lo sentía mucho y que continuáramos y tal, y que no pasaba nada. Estamos llegando al fondeo este. No sé si va a ser un fondeo porque esto es una cosa en medio del mar. Vamos a ver cómo nos apañamos, ¿eh? Este es el pueblo de Amutlu. El fondeo que nos toca hoy, como veis, no es un sitio muy bonito. De hecho, es como barrios, son como barrios obreros llenos de edificios cuadrados que no sé ni el tiempo que hace que no vemos nada de esto. Mucho, Hace un montón. mucho tiempo. El caso es que hemos fondeado aquí en un fondeo donde no es un fondeo, estamos en medio del mar, en un fondeo de 5 metros, bastante bueno, y así mañana podemos salir hacia las Islas Príncipe o hacia el puerto, que todavía no lo sabemos. Entonces, el resumen es... El resumen es que salimos a las 6 de la mañana, navegamos 12 horitas de nada. Hemos hecho 62 millas, una horita por la mañana de vela y otra hora a vela por la tarde, todo el resto a motor. Y navegación bastante
normalitas. ¡Ah, no! ¡Que va! Hemos cruzado a la policía marinera, ¿cómo se dice? Que ha venido a pedirnos la documentación. Sí, pero al final no ha sido nada. Pero al Ya, final no ha sido lo nada. hemos contado hace 2 minutos. Nada, seguimos mañana por la mañana entonces. Vamos a dormir. Sí, nos vemos otra vez mañana a las 6. Buenas noches. Última etapa. Estambul estará... ¡Ay, ay, ay! 6 de la mañana Pero nos ¿cómo vamos. puedes te levantar tan contenta? Yo estoy... Ya estoy lista para levantar el ancla. Esto es inhumano. 2 días seguidos a estas horas, yo creo que Venga, capitán. es suficiente. Estoy muerto de sueño. Yo Pero también. bueno, vamos a levantar el ancla, vamos a recorrer las 27 millas que separan a Mutlu De las de- Islas Príncipes, las islas que están enfrente de nuestra marina y... de las Islas Príncipe, y luego esperaremos que nos den el ok para ir a la marina, porque no sabemos si hay sitio aún, es fin de semana, no nos contestan, entonces tendremos que esperar ahí un poco a ver qué tal. Bueno, así aprovechamos para visitar esas islas, que son las islas más cercanas de Estambul, entonces pues bueno, mucha gente de Estambul se va ahí a pasar las vacaciones o los fines de semana, entonces son islas un poquito moviditas, ¿no? Turística. Todo lo que no nos gusta a nosotros, pero bueno, hay que pasar por ahí. Vale, vamos para allá. ¡Vamos allá! Y mientras amanece en este mar tranquilo en el que navegamos a motor, os habréis dado cuenta, los que nos seguís hace un poquito de tiempo o estos vídeos anteriores, en que no hay fondeos en Mármara. Hay muy poquitos fondeos, las ondas son bastante profundas y entonces nos vemos obligados a fondear en sitios como este, que es en medio de la nada. Encontramos un pequeño espacio donde haya 8, 9, 10, 12 metros de sonda y ahí pasamos la noche, siempre que sea una noche tranquila, ¿no? Pero entonces, lo que os vengo a decir, las distancias son muy largas y como nosotros no contemplamos ir a puerto, ni siquiera lo miramos. O sea, nuestro plan de navegación, nuestras navegaciones son de fondeo a fondeo. Es cierto que algunas... La etapa que hemos hecho ayer de 62 millas, esa te la tienes que comer, de ahí para arriba, puedes optar por irte directamente a las Islas Príncipe, pero nosotros nos vemos en nuestro plan de navegación en ir de fondeo a fondeo. De hecho, esta temporada, la única concesión, el único gasto que vamos a tener en puertos va a ser el puerto de Estambul, donde vamos a llegar en unos días. Y es el único gasto que vamos a hacer en 5, 6, 7 meses que estamos navegando, ¿no? Los 2 años anteriores nuestro presupuesto para puertos ha sido 0. En Grecia es verdad que es muy fácil hacerlo porque hay miles y miles y miles y miles de fondeos de todos los vientos en todas las islas y entonces no tienes ningún problema. Aquí es un poco más complicado. En el mar de Mármara, desde que entramos por Dardanelos, apenas hay fondeos, hay muy pocos, los que hay son nefastos, son terribles y nosotros pues no podemos ir pagando puertos porque nos están pidiendo una cantidad que no es muy grande. La cierta verdad es que hemos visto puertos desde 10 euros hasta 25 euros en este tramo, pero no es nuestra filosofía de viajar, ¿no? No es nuestra filosofía de navegar. Nosotros el apartado de puertos lo tenemos muy delimitado en temporada de navegación y evidentemente en Estambul vamos a pagar, no lo sé si vamos a pagar entre 38 y 51 euros, porque nos han dado varios precios en la misma marina y nos están cambiando los precios. Desde que María habló la primera vez nos han cambiado los precios hace una semana, no sabemos por qué.
En fin, esa es la cantidad. Una cosa, tenemos dos tráficos aquí que nos están a punto de cruzar por la proa. Aquí ya no hay dispositivo de separación de tráfico, ¿no? Estamos cruzando el mar de Mármara, como veis. El problema es lo del ICE, de llevarlo desconectado. Nosotros, si lo lleváramos conectado, les sería a ellos mucho más fácil maniobrarnos, pero claro, así con su radar, pues sí, nos tendrán localizados más o menos, pero no creo que... Bueno, imagino que tendrán radares bastante majetes. Yo creo además que les importamos un carajo. Imagínate que le pegamos a un costado o nos pegan ellos a nosotros. O sea, es que es una... vamos, no creo que ni nos tengan en cuenta. Hombre, no fastidie, yo creo que sí que nos maniobran, como no nos van a tener en cuenta. Tendrían un problema si se llevan por delante a uno y se lo cargan, tío. No jodas. Sí, pero recuerda que nunca hay testigos. Bueno, en nuestro caso sí, pero aquí no hay nadie, tío. O sea, solo están los cargueros entre ellos y no sé. De todas maneras, ese que nos viene por estribor, a ese, aunque está muy lejos, a ese le tenemos que... Ese nos tendría que maniobrar, pero no sé, vamos a ver cómo va. Es este barco de aquí, el MSC. No se ve porque está lejísimo. No sé si te refieres al MSC Lorena, que viene por babor. Sí, este es el más delicado, sí. Tiene que maniobrar, claro, tenemos preferencia, lógicamente. Pues mira, ahora veremos la prueba. Yo no sé si... Ya veremos. Vamos a ver si nos tiene que maniobrar y si lo hace. Tengo dudas. Yo le he mirado le llevo mirando en el ICE un rato y llevaba 9-7 nudos de velocidad y 80 y... no recuerdo el rumbo, 87, 83 de rumbo. Era para ver si cambiaba, sí. Va, yo lo voy a vigilar también. Lo voy a poner ahora. De todas maneras, aquí no hay dispositivo de separación de tráfico. Esto es mar abierto, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro, aquí absolutamente tendríamos preferencia nosotros. Aquí no hay más que hablar, o sea, no hay nada de dispositivo. En fin, vamos a ver si un barco de 300 metros nos maniobra. De todas maneras, tengo que decir que a nosotros no nos cuesta nada ni parar la máquina y dejarlo que pase, ni esquivarlo, ni nada parecido. Nosotros llevamos nuestro rumbo, no lo variamos, llevamos nuestra velocidad, no la variamos. Pero la verdad es que bueno, fijaros, o sea, no es que no se ve, pero es que fijaros la de puntitos verdes que tenemos por ahí, está todo lleno y todos son barcos moviéndose para todas partes. Vamos a estudiar este carguero a ver qué hace. Pues sorprendentemente sí nos está virando, iba a rumbo por 90 y ha virado 3 grados, 87, no ha variado velocidad, pero sí que ha virado 3 grados a su babor para esquivarnos como debía de ser. De todas maneras, a mí me ponía mi ICE que nos iba a pasar a 200 metros por la proa. Claro, pero imaginaros que él lleva el ICE en la proa. Si él lleva el ICE en la proa y el barco mide 240 metros, evidentemente era rumbo de colisión. Aún así ha variado 2 grados y creo que me va a pasar por delante, pero claro, todo va a depender de dónde está la antena del ICE. Suponemos que está en la torre entonces el ICE tiene 200 metros por delante. En fin, vamos a ver, pues sí, ha variado 3 grados su rumbo. Buenos días. ¿Cuántas horas he dormido? Ha dormido bien, ¿eh? La cámara debe parecer que está un poquito lejos, pero os digo que está aquí mismo, ¿eh? Según el ICE me va a pasar por delante, pero no lo tengo claro. Viendo las distancias aquí, como siempre, creo que lo mejor es maniobrarle y dejarlo pasar. Sí.
aunque ahora está volviendo a virar el rumbo, es que no sé. No sé qué hacer, es una situación... No le quiero obligar a que tenga que parar máquina o algo, porque imaginaros, para poner en marcha ese trasto otra vez a 10 nudos, imaginaros. Nada, voy a parar, paro. Me paro para que pase. Aunque tengo yo la preferencia, yo tendría que parar, él es el que tendría que quitar máquina, virarme, maniobrar, en fin, lo que fuera menester. No me quiero arriesgar. No. Me paro yo, que me vea en el radar que estoy parado y que puede continuar su marcha. Ya está. Tengo que decir que aunque es verdad que él nos ha virado, nos ha maniobrado casi 10 grados. Primero él quería pasarme por la proa, después ha visto que no le daba, ha intentado pasarme por la popa y yo ante esa indecisión de no saber por dónde coño me quería pasar, me he puesto paralelo a su rumbo para que entienda que ya me muevo yo. Vallahi işte belki bir olan esas bir şeyler olur ya. Daha sonra kendi işlerini yaptı. Ben de kendi işlerimi yapayım. Kim daha başarılı? Hemos levantado el ancla esta mañana a las 6, hemos navegado 6 horitas, hemos hecho 30 millas, velocidad y crucero 5 nudos y hemos llegado a las Islas Príncipe, que están a 20 kilómetros de Istambul. También se llaman Andalar, que quiere decir en turco las islas o archipiélago. Y este archipiélago de las Islas Príncipe tienen 8 islas, 4 no tienen población y a las otras 4, las más importantes, se puede llegar en ferry desde Istambul. Estas islas en la época bizantina era un lugar de exilio, era una prisión para los príncipes y los aristócratas. Y después en la época otomana fue un lugar de moda donde los otomanos construyeron sus palacetes y sus villas de madera. Es lo que caracteriza estas islas y espero tener la oportunidad de ver algunas. Y luego estos palacetes, estas villas típicas en los años 50 fueron abandonadas por las familias ricas y porque se puso de moda ir de vacaciones a la parte mediterránea del país. Y por eso el sol y playa se puso muy de moda a partir de los años 50 entre Bodrum y Atalaya y la famosa zona de Mármaris enfrente de Rodas, donde estuvimos. Y luego una particularidad también de estas islas es que los coches están prohibidos. Se puede visitar y disfrutar de estas islas a pie, a caballo, a burro o a bicicleta. ¿Os acordáis de la isla Hidra, que también era así, en el archipiélago sarónico? Os dejo por aquí o por aquí un enlace al vídeo de Hidra. Y entonces vamos a quedarnos aquí unos días en este fondeo, en la isla Eliada, eso es, que no es la principal, unos días esperando entrar en la marina para visitar Istambul.
Como os decía ayer, esta isla está caracterizada por casas de madera. En toda la calle está subiendo palacetes, casas de madera. Son preciosas. Estamos intentando buscar un bar en el que tomarnos una cerveza. Me parece misión imposible. Lo encontramos. Hemos ido a 2 o 3 sitios preguntando y al final hemos encontrado. Es un sitio bastante peculiar. Y vamos a esperar aquí a las chicas. A ver. ¿Ves que no le ha dejado espuma? No sabe tirar cerveza porque no tiene cerveza. Así se sirve una cerveza en Turquía. Por fin las encontramos, tío. Ha costado, ¿eh? Esto es como Chicago en la ley seca. Hay que andar, joder, a los suburbios. Cervezotas, tío, por fin. Salud. Salud. Hablar todos a la cámara. Hemos venido a un restaurante, un bar de pescado y hemos pedido todos carne. Pero además, en nuestro afán por encontrar cerveza, le hemos pedido que nos traiga un par de cervezas. Es una taza de caldo. Y nos ha traído 2 tazas como de soperas para que la gente que pasa por la calle no vea que aquí hay cerveza y que la venden. Entonces nos la ha traído totalmente clandestina. Además bien tirada, como ves, con su espumita. Claro, bien tirada perfectamente. Parece una taza de caldo de pescado. Como en Alemania. Vamos a probar que es cerveza realmente. Joder, es cerveza. Increíble. O sea, alucino. Cerveza en taza de colacao. Desconocemos cuáles son las leyes turcas con respecto a la cerveza. Sabemos que hay licorerías y sitios en los que te las venden, pero hay sitios en que no te las venden. Debe estar prohibido. Entonces, que han venido 2 camareros, uno por cada lado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si alguno de vosotros lo sabéis cómo es, dejádmelo ahí en los comentarios que los voy a leer todos. Todo.